Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos da muchísimo gusto poderles saludar a través de estos medios, y en esta tarde quisiéramos animarles a que canten al Señor desde sus hogares, que se gocen elevando cantos a nuestro Dios. Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, y esos cantos también nos fortalecen y llenan de gozo nuestro corazón. Vamos a alabar al Señor con estos cantos y que Dios les bendiga. Sus promesas como rocas
Buenas noches, amada iglesia. Es un privilegio para mí poder seguir transmitiendo la bendita palabra a través de estos medios. Les animo a que sigamos orando. Como hemos aprendido en estos últimos días, lo mejor está por venir. Así que ánimo, iglesia. Dios está con nosotros, Él no nos ha dejado y está cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Les invito a que cierren sus ojos ahí en sus hogares y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de ti para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des un corazón sensible, que nos ayudes a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, te ruego por mi vida, que tú me limpies y que me uses, Señor, que no haya nada que interrumpa nuestra comunión contigo. Nos ponemos en tus manos y gracias por ser nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito, hermanos, que allí en sus hogares abran sus Biblias de favor en Mateo 24:35. Voy a tomar este versículo como punto de partida para nuestro tema, al cual le he titulado ¿Y ahora cómo vamos a vivir? He estado escuchando que algunas personas se hacen esta pregunta, ya que en las noticias nos han dicho que nuestra normalidad va a cambiar, tenemos que vivir de manera diferente, y esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿y ahora cómo vamos a vivir? Quiero invitarles entonces que vayamos a Mateo 24, versículo 35, y vamos a tomar este versículo como punto de partida a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Dice así la bendita palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la bendita palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Creo que ese es un buen versículo para partir a nuestra enseñanza y poder contestar la pregunta: ¿y ahora cómo vamos a vivir? Nos queda claro que aunque el mundo cambie, debemos nosotros seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, porque es muy claro el versículo que la palabra de Dios no pasará. Nuestro Dios no cambia, por lo tanto su palabra no cambia. Esto nos lleva, amada iglesia, a que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un desafío por delante, y el desafío es saber que debemos vivir conforme a la palabra de Dios, ya que ella no cambia y que ella nos sigue desafiando a, como dice en Hebreos 10:38, al cual les invito que vayamos. Hebreos 10:38, que nos dice así, un versículo que conocemos: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Qué hermoso versículo, amada iglesia. Dice la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe. Así que podemos ver que la palabra de Dios no ha cambiado. Aunque nuestro mundo cambió, aunque hubo circunstancias que han cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado. Y ella nos sigue diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Así que ahí está el desafío. Nosotros somos llamados a vivir por medio de la fe, y eso no ha cambiado. Independientemente de este virus, no ha cambiado el llamado de Dios, porque su palabra es fiel, porque su palabra nos enseña que el justo, el que ha sido salvo, el que ha sido redimido por Jesús, el que su vida ha sido transformada por Dios a través de Jesucristo, debemos vivir por fe. Así que esto nos lleva a entender que hay dos formas de vivir. Vivir en la zona de seguridad, que es algo que el mundo nos motiva, es algo que nos han enseñado, que debemos vivir en una zona de seguridad. Y esta está diseñada para no hacer mucho esfuerzo y para hacer todo lo que el mundo hace. Y la lógica nos dice que debemos vivir en la zona de seguridad. De una o de otra manera, a todos nos gusta estar seguros. A todos nos gusta vivir en una zona de seguridad.
Sin embargo, la palabra de Dios nos llama y nos motiva a que debemos vivir en una zona de fe. En esta zona que la Biblia habla y que la vamos a estudiar, es una zona donde debemos estar dispuestos a escuchar y creer la palabra de Dios. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Creo que nos queda muy claro. Dios quiere que sigamos creyéndole a Dios. Y por lo tanto, algo que quiero decirles ya de inicio es que vivir en la zona de fe nos va a llevar, por supuesto, a una verdadera zona de seguridad. El mundo nos quiere dar su zona de seguridad y que de una u otra manera Él quiere que vivamos en esa zona. Pero recuerden algo, ¿cómo vamos a vivir ahora? Mas el justo por la fe vivirá. Un gran ejemplo de esto es la vida de Moisés. Él fue un gran hombre usado por Dios, fue el gran líder de Israel. Él fue usado por Dios de manera grande para guiar a su pueblo. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia y este fue un hombre usado por Dios. Sin embargo, hay algo interesante en la vida de Moisés. Su vida se puede dividir en 3 etapas. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años rumbo a la tierra que fluye leche y miel. Así que en esta noche yo quiero que juntos podamos meditar, podamos estudiar un poquito más de la vida de Moisés y que podamos ver, amada iglesia, cómo Moisés tuvo que aprender, cómo Dios lo fue llevando a través de circunstancias, lo fue llevando para que él pudiera entender que la vida cristiana, que el justo tiene que vivir por fe. Así que vamos a ver el primer punto de nuestro estudio, y por supuesto vamos a estar viendo las etapas de la vida de Moisés. Así que el primer punto es su vida en Egipto. Les invito a que por favor vayamos a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, y les voy a leer los versículos 9 y 10. Dice así la bendita palabra de Dios. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aquí vemos cómo inicia la vida de Moisés en Egipto. Por supuesto, ser hijo de la hija de Faraón lo hacía tener fama, dinero, lujos, placeres, bienes materiales, posición social y todo lo que él deseara. O sea, una vida de seguridad. Pero el gran problema, y que estoy seguro que muchos desean todo lo que acabo de mencionar, pero saben, esto no era la felicidad completa, porque había un gran problema. Todo lo que él tenía, dinero, lujos, placeres, bienes materiales, vida social, lo tenía fuera de Dios. El gran problema es que era una vida sin Dios. Cuidado con esto, porque esto es lo que el mundo nos está ofreciendo de manera continua. El mundo nos está ofreciendo que una vida de seguridad, una vida que donde está en la zona de que tú puedes estar de confort, es teniendo todas las cosas sin importar que Dios no esté. Y sabemos que esto a la luz de la Biblia no es correcto. Un problema grande es que el mundo quiere imponernos una forma de vida a la cual Dios no nos llamó. Pero debemos tener cuidado de salir de esa vida como lo hizo Moisés. Dios nos ha llamado, amada iglesia, a que nosotros debemos continuamente cuidar nuestro corazón. Lo hemos estado aprendiendo en diversos temas. Hemos estado aprendiendo cosas que debemos evitar para que nuestro corazón no sea dañado. Y sabemos que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces cuando nosotros nos enfocamos creyendo que esa es una zona en la cual vamos a estar segura, muchas veces nos alejamos de la verdadera seguridad que es Dios.
Y el problema es que a veces cuando entendemos lo que inmediatamente queremos salir, pero queremos salir bajo nuestras propias fuerzas. Moisés lo intentó. Miren lo que dice versículo 11 y 12 de capítulo 2. Y en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés entendió que él no era esa vida que Dios quería para él. Sin embargo, un error terrible es que él intentó salir de esa vida o librar, ¿verdad?, a algunos a través de su propia fuerza. Esto no debe de ser así. Nosotros debemos adecuarnos al plan de Dios y no al plan de los demás. La fe nos lleva a agradar a Dios. Es importante, iglesia, que nosotros, si queremos vivir por fe, en especial en estos días, debemos cuidar de no hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios planes. Siempre debemos buscar agradar a Dios y ser dirigidos por Dios. Así que la primera etapa de la vida de Moisés nos enseña la Biblia de una manera muy clara que él estaba viviendo en una zona de seguridad. Segundo punto, su vida en Madián. Vamos a ver el segundo punto, su vida en Madián. Éxodo capítulo 2, versículo 15 al 21. Dice así la bendita palabra de Dios. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Aquí vemos la segunda etapa, en la cual es interesante. La primera, la vida de Moisés en Egipto. De una u otra manera, hermanos, él no provocó estar en Egipto. Él llegó, pero de una u otra manera se acomodó a esa vida. Luego entendió que no tenía que vivir ahí y decidió salir, pero quiso salir bajo sus propias fuerzas. ¿A qué lo llevó? A que él fuera perseguido, fuera el hombre más buscado de todo Egipto, ¿verdad? Y entonces él llega a Madián. Interesante, en Madián, ¿verdad? Él llega a un momento donde de una u otra manera este tiempo nos enseña que debemos cuidar de no estar creando nuestra zona de seguridad. Moisés conoce, ¿verdad?, a la hija de una persona que tenía mucho dinero, ya que el tener muchas ovejas, mucho ganado en ese tiempo, de una u otra manera hacía a las personas muy ricas. Y esto es interesante porque otra vez vemos de una manera sutil, Moisés comienza a buscar una zona de seguridad, de crear. Él no acepta el compromiso que tenía delante de Dios, y entonces comienza a acomodarse a esa vida. Y lo podemos ver en la historia. Te reto, amada iglesia, que leas los pasajes, los versículos posteriores, para que veas cómo él de una u otra manera se acomodó. Y el no aceptar nuestro compromiso nos detiene y nos hace centrarnos en nosotros mismos. Moisés comenzó, ¿verdad?, a centrarse en él mismo. Mira lo que dice Éxodo 3:1. Dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. De una u otra manera, él ya estaba cómodo, ya se había hecho pastor, dueño de cierta parte de esas ovejas, de la riqueza de su suegro, ya tenía esposa y estaba viviendo en cierta manera ya contento, feliz, pero ese no era el propósito que Dios tenía para su vida. Esto nos lleva a que nosotros debemos tener cuidado. No podemos estar, hermanos, enfocados en crear nuestra zona de seguridad nosotros mismos. Nosotros necesitamos siempre estar caminando por fe, creyéndole a Dios. Tristemente, vivir por la fe para nosotros no es natural y lo hemos comentado en otras enseñanzas. El ser humano no tiende a vivir por fe. Nosotros somos como como Tomás el Dídimo, que él, ¿verdad? Dice, hasta no ver, no creer. Nos gusta, hermanos, ver que tenemos cosas, nos gusta ver, ¿verdad? Que tenemos un buen trabajo, que tenemos cosas, para entonces decir, sí, Dios está conmigo. Pero sabemos que la vida cristiana tenemos que vivirla por fe. Es importante aprender cómo Dios trabaja en nosotros para crear fe y transformarnos en personas que realmente viven por fe. Sabemos que estos días, amada iglesia, Dios los ha permitido porque no podemos dudar o no podemos negar que Dios ha trabajado en nosotros para crear fe, para seguir viviendo un día a la vez y vivir confiados, gozosos, felices con Dios. Porque Dios no nos ha dejado, ¿sí o no, iglesia? En estos días Dios ha suplido. Estoy seguro que todos hemos comido y lo vamos a ver después de la cuarentena cuando nos veamos, ¿verdad? Cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios nos ha mantenido día tras día. Gracias a Dios porque pocos hermanos se han enfermado de nuestra iglesia. Dios nos ha guardado. Dios ha sido bueno. Y todas estas cosas, estos días, Dios los ha usado para crear en nosotros fe. Yo estoy seguro, espero que este virus, en vez que haya provocado en ti un temor fuerte, y realmente haya cumplido el propósito de Dios, que nuestra fe haya crecido más y que también nos haya transformado como personas. El domingo estaremos viendo un tema sobre la familia, que también estos días yo espero que Dios te haya transformado y que estés más sólido con tu familia, estés más unido con tu familia, porque debemos tener familias fuertes, porque no olvidemos, familias sólidas hacen una iglesia sólida. Así que Dios, hermanos, trabaja en nosotros para crear fe. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 2. Moisés ya estaba cómodo y entonces Dios tiene que traer ciertas cosas y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Aquí hay algo interesante, hermanos. Para Moisés no era, hermanos, algo diferente o extraño ver una zarza que estuviera ardiendo, ya que en el desierto esto sucedía de manera común. Aquí lo que llamó la atención, y el propio versículo nos está diciendo de Moisés, es que Moisés le llamó la atención que la zarza, ¿qué, hermanos? No se consumía. Qué interesante. Y esto de veras, aunque parece algo tan sencillo, la palabra de Dios es tan poderosa que ¿cómo nos enseña? Dios tiene que atraer nuestra atención a cosas que no son naturales, a cosas que no son comunes, para que nosotros entendamos que Dios está ahí, que quiere transformar nuestras vidas, que Dios quiere trabajar en nosotros y que Dios, hermanos, no se ha detenido. Te vuelvo a repetir, este virus, hermanos, no ha sido castigo, más que nada ha sido para que entendamos que Dios quiere que vivamos por fe. La paz y el descanso de nuestro corazón tiene que ver con confiar en aquel que gobierna todo y que nos sostiene. Dios gobierna todo. Dios está bajo todo control. Aún de una zarza, hermanos, que ardía, Dios tenía el control hasta cuándo se iba a consumir.
Así que, amada iglesia, no te preocupes por estos días, no te preocupes por este virus. Dios tiene el control. Y Dios nos sostiene, y Dios es fiel. Pero Dios tiene que llamar nuestra atención como lo hizo con Moisés, porque Dios tenía grandes cosas para él. Y porque Moisés de una u otra manera, hermanos, se había acomodado otra vez en una zona de seguridad creada por él mismo. Perdón, Dios, hermanos, no nos ha creado para vivir simplemente en zonas de confort. Dios nos ha salvado para vivir en fe, la cual nos lleva a una verdadera zona de seguridad. Tercer punto y último, en el cual nos vamos a tardar un poquito más. Tercer punto, subida rumbo a la tierra prometida. Subida rumbo a la tierra prometida. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Miren lo que dice. Éxodo 4, versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y le dijo Jetro, dijo a Moisés: ve en paz. Sabemos, hermanos, que Dios llamó a Moisés. Lo llamó para llevarlo a la tierra prometida. Es aquí donde comienza la zona de fe. Es aquí donde nosotros debemos también entender que Dios nos sigue llamando cada día para vivir en la zona de fe. Debemos creerle a Dios que nos quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel, a la zona de fe. Dios tiene cosas grandes para nosotros, cosas en las cuales ya aprendimos el domingo pasado. Las cosas buenas vienen de Dios. Así que Dios llama a Moisés y vemos que lo quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel. Capítulo 3, versículos 7 al 8. Miren lo que dice el versículo. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. Pero dice Dios: y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Amada iglesia, Dios siempre nos quiere llevar a mejores cosas. Dios nos quiere sacar aún a lo que pareciera para nosotros que es bueno. Dios que continuamente nos está llevando a cosas buenas. Dios nos está llevando a la tierra prometida, y nosotros debemos creerle a Dios que nos quiere llevar a tierra que fluye leche y miel, a la zona de fe, y nos enseña que Dios, a través de circunstancias, Él nos lleva a que debemos vivir a su manera y no a nuestra manera. Moisés se había acomodado, Moisés se había olvidado de una otra manera de Dios, y él comenzó a vivir una vida normal. Querido hermano, Dios quiere que vivamos para Él. Dios quiere que vivamos por fe. Hemos sido llamados a vivir de una manera radicalmente diferente a los demás. Hemos sido llamados a vivir por fe. Hay 3 declaraciones que debemos tener en nuestra mente y corazones cuando hablamos de vivir por fe. La primera es que la fe bíblica no es irracional. La fe bíblica no es irracional, no es hacer cosas que vayan en contra de la razón. Segundo, la fe bíblica nunca conlleva negar la realidad. Y tercero, la fe nos lleva a aprender que el descanso de nuestra alma nunca se encuentra en nuestro entendimiento humano, sino en la bendita palabra de Dios. Yo no sé, hermano, cómo estés pensando estos días en los cuales vas a salir. Ojalá y estés pensando que vas a salir en el temor de Dios, viviendo en fe, confiando en Dios. Hermanos, cuando acabe esta cuarentena, el virus va a seguir, pero ¿sabes? Dios
va a estar con nosotros. Dios va a continuar con nosotros y debemos confiar que Él nos guardará. La fe es vivir a la luz que Dios existe y creer que Él busca transformarnos y bendecirnos cada día. Así que, amada iglesia, nosotros necesitamos hoy más que nunca vivir por fe, ya que vivir por fe nos lleva a que Cristo no solo sea nuestro Salvador, sino que primeramente sea nuestro Señor. Son momentos para salir con ánimo, son momentos para seguir viviendo hoy más que nunca, viviendo por fe, confiando que aunque han surgido nuevos virus, aunque han surgido nuevas enfermedades, Dios sigue siendo el mismo y que Dios nos va a cuidar. Y lo más importante, nos va a seguir usando para que su reino siga creciendo. Muchos se someten a muchas cosas, pero no se someten a Dios. Muchos, hermanos, tristemente, buscan someterse a humanos, a sus propias ideas, pero no lo hacen con la palabra de Dios. Mira lo que dice Dios en Isaías capítulo 8. Isaías 8 dice la bendita palabra de Dios, versículos 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue su día con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hermanos, el vivir por fe nos lleva a vivir temerosos de Dios. Si hay alguien que debemos temerle, es a Dios. Venga lo que venga, la única manera que nos podemos sostener es sometiéndonos a Dios, es vivir bajo el temor de Dios. Vivir y someternos a Dios nos hace perseverantes aún en medio de la adversidad. No quitemos la mirada de Dios. Hoy más que nunca es hora de salir fortalecidos, salir con una fe de que Dios nos va a bendecir espiritualmente primeramente, vamos a exaltar su nombre y también Dios nos va a prosperar materialmente, porque Dios es fiel. No olvidemos algo, las cosas hermosas, formidables y eternas suceden en la zona de fe. Miren, si nosotros analizamos estas 3 etapas de la vida de Moisés, las cosas hermosas, formidables y eternas sucedieron cuando él comenzó a vivir en la zona de fe. Liderazgo de Moisés, su vara, los milagros, los 10 mandamientos, las plagas, el cruce del Mar Rojo. Amada iglesia, ¿cuándo sucedió estos eventos en la vida de Moisés? Cuando estaba en Egipto, cuando estaba en Madián. ¿Saben? Su liderazgo, la vara que Dios le dio, los milagros, los mandamientos, las plagas y el cruce del Mar Rojo sucedieron cuando él decidió acudir al llamado de Dios para vivir en la zona de fe. Hermanos, Dios nos llama hoy a vivir en la zona de fe. Él tiene una gran vida para nosotros. Él tiene cosas formidables, hermosas. Dios nos ha bendecido, iglesia. Yo no me voy a cansar de decirlo. Dios nos ha bendecido. Pero déjame decirte que hoy más que nunca Él nos llama a seguir viviendo por fe, para seguir mostrándonos esa hermosa vida, esa vida formidable, maravillosa, donde el poder de Dios se sigue manifestando, donde Dios se sigue moviendo, donde Dios sigue transformando nuestras vidas, porque Él no ha cambiado. Y es ahí donde suceden las cosas hermosas. Una gran vida para nosotros, hermanos, es en la zona de fe. Así que debemos decidir creerle a Dios. Nuestra gran lucha es que nos conformamos demasiado rápido.
nosotros nos conformamos demasiado rápido, hermanos, con las cosas que Dios nos da, con las cosas que ya tenemos. Y ojo, con Dios siempre está lo mejor está por venir. Dios no tiene límites, iglesia. Amigos que nos escuchan, Dios no tiene límite. No te conformes, con Dios todavía hay muchas cosas que experimentar, con Dios todavía hay muchas cosas en las cuales Él nos va a enseñar. Todavía hay muchas cosas que vamos a experimentar como cristianos y como iglesia. Es por eso que Dios permite diversas circunstancias para producir en nosotros lo que no podemos producir por sí mismos. Dios nos tiene que llevar a ciertos momentos para, hermanos, entender que Él es el que va a producir en nosotros mayor fe. Es lo que Él va a hacer que nosotros crezcamos, que seamos transformados y que seamos mejores personas. Dios nos llama hoy a vivir en la zona de fe. Él tiene una gran vida para nosotros. Debemos nosotros decidir creerle. ¿En qué zona vas a vivir? Puede ser que estos días te han llevado a tener temor y a creer que ahora tienes que vivir diferente. Déjame decirte que a la luz de la Biblia, hermanos, y estoy hablando en las cuestiones espirituales, hoy más que nunca tenemos que obedecer la palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe. Sí, seguiremos las medidas de seguridad, hermanos, pero eso no será nuestra seguridad. La seguridad será, hermanos, vivir creyéndole a Dios. Vivir por fe. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu hogar y vamos a hacer una oración. Padre que moras en los cielos, te pido que tú nos ayudes hoy más que nunca a que seamos hombres y mujeres que vivamos por fe. Sabemos que las cosas formidables, las cosas maravillosas suceden en la zona de fe. Es cierto, la zona de fe también hay riesgos, también hay peligros, pero Señor, tú estás con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos hoy más que nunca a que tomemos la decisión de que voy a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Ayúdanos, te necesitamos. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amada iglesia. Sigamos orando, estemos atentos a los avisos. Esperemos que pronto podamos estar regresando poco a poquito en nuestro templo, tener algunas actividades conforme nos vayan indicando nuestras autoridades. El Señor les bendiga. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Mira tan solo a Él. Si se apartan otros de las
fe.